Hola chicos, nos vemos nuevamente por acá. El día de hoy les traigo un video complementario a la clase eh, acerca de medidas de posición, en la cual alcanzamos a ver cuartiles. El día de hoy vamos a definir percentiles y los deciles se los dejo a ustedes como complemento a un video que lo voy a dejar en la descripción del documento en PDF que voy a subir a la carpeta compartida en Drive. Cabe señalar que las medidas de posición que estamos calculando en este caso son para datos no agrupados, como por ejemplo el ejemplo que vimos en la clase anterior, el número de pantalones para ciertos grupos de personas, y donde uno los distribuye de menor a mayor. Aquí ya están ordenados, por ejemplo. Esos ejemplos son de datos no agrupados. ¿Cuál es un ejemplo de dato agrupado? Es cuando yo tengo una tabla de frecuencia, ¿verdad? Tengo muchos datos y los selecciono todos, los ordeno en una tabla de frecuencia en donde tengo una columna que se refiere a frecuencia absoluta, otra a frecuencia acumulada y también a sus respectivos porcentajes. Ya cuando tengo ese tipo de distribuciones agrupadas en tablas, entonces esta fórmula ya no se considera válida. Hay otra fórmula que es mucho más compleja. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para otro día o para el final del año. Ahí vamos a ver dependiendo de cómo avancemos. Pero para el ejemplo de la clase anterior, teníamos el número de pantalones. Teníamos la cantidad de datos eran 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una persona tenía 3 pantalones, otra 5, otra 7, otra 9, otra 11, 13, 15 pantalones, ¿cierto? Todo un dimondo. Entonces, ¿cómo calculo yo, por ejemplo, en este caso quiero calcular los diferentes cuartiles? Esta era la fórmula para calcular el cuartil K. Entonces, tengo el cuartil que yo quiero calcular, puede ser 1, 2 o 3. Recuerden, porque si yo tengo una distribución de datos no agrupadas, como en este caso, ¿qué es lo que es el cuartil? Es la medida de posición de cierta distribución estadística como esta, en donde yo tengo que dividir esta distribución en 4 partes iguales. Por eso se llaman cuartiles. 4 partes iguales, y para dividirla en 4 partes iguales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer 3 cortes. Esos 3 cortes van a corresponder a los 3 cuartiles, donde el uno correspondía al 25%, el segundo cuartil correspondía al 50% y el tercero al 75% de la muestra. Aquí lo vamos a ver más gráficamente cuando ya lo calculemos mediante la fórmula. Pero antes vamos a calcularlo simplemente a la vista, al ojo, ya que son poquitos datos, uno puede hacer esto. Como son 7 datos, tenemos que recordar que el Q2, el cuartil número 2, que corresponde al 50%, es igual a la mediana de la muestra. Ya recuerden que la mediana de la muestra tenía que ver con el dato que está al medio de la distribución que estemos mirando. En este caso, como son 7 datos, nos fijamos en el dato que está al medio, que sería 9. Ese que está ahí. ¿Cómo sé que ese es el que está al medio? Porque tengo 3 datos a la derecha y 3 datos a la izquierda. Este sería entonces mi Q2. ¿Ya? Porque se corresponde con la mediana. Y esto correspondería, Q2 entonces sería 9 y corresponde al 50% de los datos. ¿Sí? 50% de los datos. Entonces ahora, ¿cómo calculamos Q1 y Q3 al ojo? ¿Verdad? Bueno, como tengo 3 datos a la izquierda, de respecto a donde yo me paro, que es acá al medio, entonces hago un corte de nuevo al medio acá, de estos 3 datos. Sería acá. Este sería mi Q1, ¿ya? Que corresponde, Q1 es igual a 5 y corresponde al 25% de los datos. ¿Ok? Y lo mismo para la derecha, o sea, como tengo 3 datos a la derecha, corto al medio, sería este. Este sería mi dato Q3, o sea, Q3 sería 13, y que corresponde al 75% de la muestra. ¿Y eso por qué lo puedo hacer de esa forma? Porque la definición me lo permite. ¿Qué es lo que es una medida de posición? En el caso de los cuartiles, es que cuando yo tengo una muestra estadística tengo que dividirla en 4 partes iguales.
Veamos, acá tengo un dato, aquí está una parte, otra parte, otra parte y otra parte. Y son iguales, ¿se fijan? Tengo un dato en cada espacio. Entonces, como las dividí, las corté en 4 partes iguales con los 3 cuartiles, Q1, Q2 y Q3, entonces puedo asegurar que el Q1 efectivamente es 5, el Q2, recuerden que está relacionado con la mediana, es 9 y el Q3 es 13. ¿Ya? Eso al ojo, pero ¿qué tal si ahora lo calculamos con la fórmula? Si lo calculamos con la fórmula, obtendríamos lo siguiente. Acá está la fórmula. La borramos para generar un poquito más de espacio. Y calculémosla. Entonces tenemos, por ejemplo, para Q1. ¿Se acuerdan de la fórmula? Coloco el cuartil que estoy buscando, 1, por la cantidad de datos de la muestra, en este caso 7, dividido entre 4. 7 dividido entre 4, eso es 7 dividido entre 4, eso es 1.75, ya que de hecho lo calculamos en clase 1.75 y aquí cuando me daba decimal tienen que recordar lo siguiente, simplemente ocupo la parte entera de ese número y le sumo 1. Solo en el caso de que este dato de posición, esto en verdad es una posición, no es que yo esté sacando el cuartil, es la posición Q1. Cuando me da decimal ese número, como en este caso 1.75, simplemente saco la parte entera de ese número. ¿Cuál es la parte entera? Esta. El 1. ¿Ya? Y a eso le sumo 1. Eso se hace siempre cuando obtenga la posición decimal. Un número decimal. Entonces saco el 1 más 1. ¿Qué posición me da? 2. Entonces x, la posición del cuartil 1 es 2. ¿Y cuál es esa posición? Aquí está. Entonces, cuartil 1 es el 5. ¿Ya? Porque deben recordar que estas son las posiciones. Este es x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7, ya que son 7 datos. Entonces, ¿se fijan? ¿Cuál fue la posición que me dio con la fórmula? La posición 2. ¿Y cuál es la posición 2? Corresponde al número 5. Por lo tanto, el cuartil 1 es 5 y coincide con lo que calculamos al ojo. Ahora si yo calculo el Q2, el Q2 sería 2 por 7 entre 4. Sería 14 dividido 4, ¿verdad? O que es lo mismo, 7 dividido entre 2. 7 entre 2. Y eso es 3,5. Como nuevamente me dio un decimal, yo saco la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 3 más 1, 4. Entonces tendría la posición 4 del cuartil 2. 1, 2, 3, 4. Entonces el cuartil número 2 es en la posición 4. ¿Qué número está? El 9. ¿Ya? Y así lo pueden hacer con el cuartil 3 también y les va a dar efectivamente 13. ¿Ya? Entonces esa es la regla. Esa es la regla. Cuando a mí me da un número decimal, entonces eso es lo que puedo hacer yo. También estuvimos discutiendo en clase que qué es lo que pasaba para el caso de los números pares, ¿verdad? Que yo tuviera una muestra con una cantidad de datos par, porque en este caso tenemos el número es impar de la cantidad de datos. Imaginemos que agregamos uno más, por ejemplo 16, ya 16, donde ese 16 va a ser la posición 8. Acá estamos viendo el caso par, ahora ya no tengo 7, ahora tengo 8 datos. Y esto va a cambiar, ¿verdad? Esto ya no va a ser lo mismo.
Entonces, ¿cómo calculo en este caso? Al ojo, por ejemplo, ¿cómo lo calculo? De nuevo, tendría que ver 3 cortes de tal forma de yo obtener una muestra que sea, que tenga la misma separación, ¿verdad? Que se divida en 4 partes iguales como lo dice la definición. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 8 datos. ¿Cuál sería la mediana cuando yo lo calculo para una muestra de datos par? Los dos que están al medio. ¿Va a ser el 9? No. ¿Va a ser el 11? Tampoco. Va a ser los dos que están al medio. Hago la suma y los divido en 2. O sea, 9 más 11, eso es 20. Dividido entre 2, eso es 10. Ese 10 es la mediana. Y la mediana, recuerden, corresponde a Q2. Por lo tanto, acá yo tengo mi Q2. Aquí, acá al medio. Q2. ¿Cómo me aseguro de que es justo el término medio, el 10? Porque fíjense cuánto la cantidad de datos que tengo a la derecha, tengo 4, y la cantidad de datos que tengo a la izquierda, tengo 4 también. Por lo tanto, es al medio. ¿Y cuál sería la mitad de la mitad? En este caso, sería esto que está acá. Ahí tengo el Q3, y para el lado izquierdo tengo el Q1. El Q3 que sería entre 13 y 15, el 14, ya porque es el promedio, ¿sí? Y entre el 5 y el 7, el 6, porque es el promedio, otra vez. 5 más 7, que eso es 12, dividido entre 2, 6. Perfecto. Y si los calculáramos con la fórmula, vamos a ello. Q1, por ejemplo, tendría K, que es 1 por la cantidad de datos que ahora cambió. Ahora son 8 datos. 8 dividido entre 4. ¿Cuánto me da eso? 8 entre 4, 2. Ya, 2. Esto es la posición, recuerden. Aquí estoy calculando la posición. La posición 2. ¿Y cómo se hace en ese caso cuando me da un número entero? Recuerden que antes nos daban decimales y ya les expliqué cómo se realiza. Pero ¿cómo se hace cuando nos dan números enteros en cuartiles? Aquí tengo la posición 2, hago un promedio. El cuartil 1 va a ser un promedio entre la posición Q1 más el número que está en la posición Q1 más 1. Claro, el que me dio Q1, que es 2, Q1 más 1 dividido entre 2. O sea, también un promedio. Esto sería 2 más... Perdón, aquí me confundí un poquito. Eso está bien, pero para no confundirlo más a ustedes, lo que tengo que hacer aquí es, cuando en el caso que me da un número entero, como en este caso la posición me dio x2 acá, tengo que sumarlo con el que sigue. O sea, sería 5 más 7 dividido entre 2. Y eso es 6. 5 más 7, 12 dividido entre 2, 6. Ahí está, Q1, 6. Luego para el Q2 también y para el Q3 también, y vamos a llegar también a lo mismo en este caso, pero teniendo en cuenta eso, que cuando me da un número entero, yo acá tengo que sumarlo con el dígito que viene a continuación, o sea, el de la posición 2 más el de la posición 3. Acá está, 5 más 7 dividido entre 2, y eso se hace en todos los casos que me salgan un número entero para los cuartiles. Perfecto. ¿Qué pasa con los percentiles? Los percentiles es una medida de posición, ¿ya? De cierta cantidad de datos, de 99 valores, ¿ya? Porque va del 1 hasta el 99, que divide cierta muestra de datos en 100 partes iguales. ¿Ya? Esos son los percentiles para el Gustavo, que era el que tenía la duda. Y en este ejemplo nos piden calcular el percentil 50 y el percentil 80 de este conjunto de datos. Primero tenemos que, bueno, aquí ya están ordenados, así que no tenemos para qué ordenar de menor a mayor, eso siempre tienen que hacerlo. Pero lo que sí tengo que hacer es decir cuánto vale n, la cantidad de datos. ¿Cuánto valen?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya tengo 13 datos. Entonces vamos a calcular el percentil 50, lo que nos piden, con la fórmula siguiente. El percentil K va a ser K, el percentil que ando buscando, por N, que es la cantidad de datos, dividido entre 100. ¿Se fijan? Como los percentiles son... es como la misma idea de los cuartiles, pero en vez de dividirlos por 4, los divido por 100. Se van a dar cuenta en el video que tienen adjuntado, anexo ahí al documento, que les voy a adjuntar, que los deciles se dividen por 10. Y así. Y los quintiles por 5. Entonces, ¿cómo calculo el percentil 50? Coloco 50, este sería, no sería el percentil 50, sino que sería la posición del percentil 50. Recuérdenlo, donde aquí tengo la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, 6, 7, la posición 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 50 por la cantidad de datos, 13 dividido entre 100. Y eso me va a dar 50 por 13 dividido entre 100. 6.5. La posición es la posición 6.5. ¿Y qué se hacía en esos casos? ¿Qué se hacía en esos casos, chiquillos? Voy a cerciorarme. 50 por 13 dividido entre 100. Está bien. Cuando teníamos un número decimal, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos lo siguiente. Sacábamos la parte entera, que sería 6, y le sumábamos 1. O sea, la posición 7. Por ende, entonces, buscamos cuál es el número correspondiente a la posición 7. Entonces, ahora sí definimos percentil 50. La posición 7, acá está. Es el número 13. Perfecto. Lo mismo hacemos para el 80, que me piden acá, 50 y el percentil 80, que sería, en vez de poner 50 acá, ponemos un 80. Entonces calculamos 80 por 13 dividido entre 100. Eso me dio 10.4. Entonces tengo que el percentil 80 o la posición, voy a borrar acá, la posición del percentil 80 me dio 10,4. ¿Ya? En vez de poner un 50 tengo que poner un 80 ahí. Saco la parte entera, 10 más 1, 11. La posición 11. ¿Dónde está la posición 11? Acá. ¿Se fijan? Y ese sería el percentil 80. ¿Cuál sería el percentil 80? ¿La posición 11? No. El número que está en la posición 11, o sea, el 17. ¿Se fijan? Y así es como se sacan los percentiles. Esto tiene mucho sentido en cuanto uno va viendo las diferentes definiciones. La idea básica es la misma, se va repitiendo. Ya es la misma lógica, simplemente que si tengo un percentil, lo divido por 100. Si tengo un cuartil, lo divido por 4. Si tengo un decil, lo divido por 10. Y si tengo un quintil, lo divido por 5. Que a propósito es un ejemplo que se ocupa en la vida diaria para dividir las diferentes estratos socioeconómicos. El quintil 1, donde el quintil 1 es el más pobre y el quintil 5 es las personas más ricas de este país. Ya lo mismo ocurre para los deciles. De hecho, ahora estuve revisando las páginas de postulación a las becas de educación superior. Cuando ustedes quieran ingresar a la universidad y si quieren postular alguna beca, están calificando el estrato socioeconómico para las personas para darles gratuidad o alguna beca bicentenario a través de los deciles. Lo calculan de esa forma. ¿Ya? Entonces, de ahí tiene alguna aplicación a la vida diaria. Les puede servir como para calcular si realmente quedan en la beca o no. Ya eso lo hacen con el sueldo per cápita y la cantidad de personas que hay obviamente, con el sueldo que recibe alguna persona del hogar. Ese sueldo lo restan con la cantidad de
¿cómo se llama esto? Contribuciones, AFP, salud y todo ese tipo de cosas, se lo restan y lo dividen por la cantidad de personas que hay dentro del hogar. Si es una familia de 4 personas, se divide ese monto en 4 y ahí obtienen digamos, el monto per cápita, y ese monto per cápita se clasifica dentro de estos deciles de pobreza o riqueza, ya dependiendo de la posición en donde se encuentren, y de acuerdo a eso pueden postular, les dan becas o pueden quedar fuera si están dentro de algún decil más rico. ¿Se entiende la idea? Entonces esa es una aplicación de lo que estamos viendo. Y a continuación les dejo la tarea que tienen ustedes. Este es el desafío. Ahora ustedes me tienen que enviar esto. De la siguiente muestra del peso en kilogramos de 21 personas. ¿Ya? Aquí están todos los datos. Obviamente tienen que ordenarlos de menor a mayor. Calcule A, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. B, el decil 3 y el decil 5. Para calcular B tienen que ver este video. Por eso yo les voy a dejarle el link ahí en el documento PDF. C, el percentil 10 y el percentil 50. ¿Cómo lo hicimos acá? Pero aquí calculamos el 50 y el 80. ¿Ya? D, compare Q2 de 5, perdón, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 y comente, concluya qué es lo que observa al comparar estas tres medidas de posición. ¿Ya? Así que eso por mi parte. Ahora les toca a ustedes. En cuanto a la información de la entrega del trabajo, va a estar todo en el documento PDF como siempre, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.